Nos gusta contar historias y nos gusta escuchar historias. Desde siempre hemos sentido la necesidad de comunicarnos, de expresarnos y sobre todo de contar. Vivimos y consumimos historias. Están por todas partes y son inagotables. Están las personales y también las que inventamos. Las historias empiezan y terminan. Y hay una variable que es esencial a la hora de narrar. Es inmutable y sin embargo nuestra concepción y uso de la misma sí que ha cambiado a lo largo de la historia. Hablo del tiempo. ¿Cuánto tiempo es necesario para contar una buena historia? ¿Todas las historias tienen una duración? ¿Y quién la determina? A ver, ¿cuánto dura tu historia? ¿Cuánto dura un desayuno? Pues me he tomado un tiempo para desayunar con una serie de contadores de historias de diferentes disciplinas y ver cómo ellas y ellos lidian con el factor tiempo en sus creaciones. Una novelista de ficción, un guionista de contenidos televisivos y músico, un narrador oral, una dramaturga y publicista, una videopoetisa, un guionista de cine y televisión, un historietista y comunicador experto en redes sociales y un improvisador teatral, guionista de cortos y eventos en directo. ¿A cuánto está Albacete? Albacete 1 hora y media, hora y 3/4. ¿Una distancia media, quieres decir? Distancia media. Ni muy lejos ni muy cerca, ¿no? En novela, por ejemplo, que es lo que controlo un poquito más, en los concursos se veía claramente. Antes, en el concurso de novela, era mínimo 200 páginas. Ahora ya, a partir de 150, es una novela normal. No es una novela corta. Entonces, Claro, es que es distinto el escrito que el directo, ¿no? Porque es lo que tú decías, sí que hay un marco que yo cuando cuento historias sé que la sesión dura 1 hora porque cuesta mucho más mantener la atención a las personas por nuestro cerebro. Y dentro de esa hora pues suelo contar de 10, 15 minutos, pero no pasa nada si hay una historia de media hora, o sea que dentro de que el marco sí que te exige algo, luego esa hora tú la distribuyes como quieras y es una libertad muy grande. Para lo que yo hago es así. En dramaturgia, por ejemplo, por lo menos en lo que es el teatro contemporáneo, ¿no? Es más 1 hora y cuarto, 1 hora y media, no pasás de ahí. Pero cuando publicas una historia en Twitter no sabes cuándo va a acabar. O sea, el mando lo tiene el creador. O sea, la gente pues no sabe si va a acabar este domingo o va a continuar una semana más. Entonces esto, claro, yo creo que genera un cierto enganche que no generan otros formatos actuales. Cuando haces a lo mejor improvisación no puedes, ni siquiera aunque quisieras, saber exactamente cuánto va a durar. Pero sí que es verdad que si está enmarcado dentro de un espectáculo que tiene que durar aproximadamente 1 hora, sabes que va a durar aproximadamente 1 hora. Me cuesta pensar en un ejemplo en el que digas, no, tienes libertad total. A lo mejor lo que tú dices, sí, hay nuevos formatos como Twitter en el que dices, bueno, yo empiezo pero sin tener fijado el final. Yo hace poco, en la última serie de televisión que he dirigido, sí que hubo una pequeña crisis porque de repente había capítulos cortos y era como... Son cortos y claro, para una televisión que emite en abierto debían durar unos 50 minutos y de repente había alguno que casi no llegaba ni a 40. Pero bueno, luego la tele se habló con ellos y no hubo problema. Y en ese momento, por ejemplo, estaba viendo Mindhunter en Netflix y claro, como ves ahí todos los capítulos y ves lo que dura cada uno, dije, uy, o sea, aquí hay capítulos de 50 y pico, otros de 33. No pasa nada. También estaban como acostumbrados a un tipo de estructura y en cuanto se salen de esa estructura, es como muy complicado, ¿no? Si tú sigues el ritmo, ¿no? que te lleva la televisión o te lleva el cine y tú no te interesas por tu parte en buscar otros lenguajes, como puede ser más similares al videoarte, videocreación, videopoesía, si tú estás ajeno a ese mundo es como que la gente parece que no le entiende, ¿no? Se deja llevar por ese tipo de narrativa que ve normalmente. Masters of None, de Aziz Ansari en Netflix, es una serie que tienes capítulos desde 20 minutos hasta 60. Y la verdad es que es una cosa muy... Como espectador a mí me gusta mucho, porque de repente se vuelve todo como más orgánico. O sea, no sabes muy bien la historia cuánto va a durar, qué te vas a encontrar. De repente como los personajes, no sé, como que fluyen de otra manera. Pero es que si cambias el tiempo, les fastidias la parrilla. Claro. Porque claro, si tienen un programa que empieza a las 11, otro empieza a las 12, otro empieza...
tú tienes que adaptarte a eso. Entonces, claro, no es una presión, sino que es así. Claro. O sea, los monólogos que hago en televisión te dejan máximo 3 minutos. Tienes entre 2 y medio y 3 minutos. Ahí puedes jugar tú, ya está. Llevando a otro terreno, en la música, ¿no? Hay como el concepto ese de canción para radio de 3 minutos, tal y cual, y tú has hecho microcanciones de 30 segundos. Sí, pero en la radio siempre me han dicho que esto no puede funcionar. O sea, yo he encontrado otros caminos, he encontrado programas de humor que entonces eso sí, las ponen, porque es como un separador y tal, pero las radios comerciales musicales no, siempre, y las discográficas me han dicho, no, esto no se puede sacar un single 30 segundos. Para mí sí que es un desafío el tema que me pongan, tener ese tiempo, ¿no? Es decir, a ver cómo sintetizo. Está claro que cada oficio tiene sus tiempos. Cada uno de estos contadores está condicionado por sus procesos creativos y por el público. Nuestra percepción del tiempo y nuestra capacidad de aguante a la duración de algunas historias ha ido cambiando desde que somos comunicadores. ¿En qué momento se estableció la duración óptima de una historia? Cada arte ofrece diferentes tempos. Sería interminable si hablo de todas las artes, así que para no perder más tiempo, y ya que estoy contando una historia con este documental, mejor hablaré del cine. Yo creo que la historia de las duraciones es una historia muy errática, y sobre todo la definición de las duraciones convenientes también. Se dice que hay un espectador o una espectadora blanco, anglosajón y cristiano que aguanta 90 minutos mejor que 10, porque con 10 se aburre. Y la industria, que está para ganar, y la industria, sobre todo americana, que está para eso, decide, en función de variables muy amplias, cómo amplía y cómo juega con los estándares. Los grandes estudios de Hollywood desde los años 40 y 50 decidieron en su día que las películas duraban 90 minutos, y hay un estándar de que en muchas películas desde entonces, ahora ha variado un poco la cosa, pero se acercaban siempre o trataban de acercarse a los 90 minutos y se cortaba muchas veces la duración o se alargaba para que se acercara a esta duración. Lo importante no es cuánto dura una película, sino cómo está tratado el tema del tiempo, cómo está tratado el tiempo. ¿Cuánto duraban las primeras películas? El cine nació mostrando piezas breves, escasos minutos, a veces segundos. Al principio la duración estaba condicionada por dos factores: la longitud de la película de celuloide, la cual se medía en metros, y la intención primitiva de informar, de mostrar a través de una ventana. Sería algo así como alargar un poco la duración de una fotografía, si es que esto es posible. Muy pronto comenzaron a contarse historias de ficción, y el tiempo se dilató, al igual que el montaje, que permitió que la duración se extendiera. No había categorías, tan solo películas. Georges Méliès presentó Viaje a la Luna y se consideró el primer largometraje de la historia. Tenía una duración de 15 minutos. Todavía no se había establecido una categoría para cada duración. Ahora entendemos que una película es un largometraje si dura más de una hora. A mitad del siglo pasado, si las pelis duraban más de 100 minutos, corrían el riesgo de no encontrar espectador que las soportara. Ya sabes lo que decía Hitchcock, ¿no? Que decía que la duración de una película tenía que estar en consonancia con la capacidad de la vejiga humana. Yo parto de la base que las historias cada una tiene su duración y con la duración que le toca es la duración que te pide la historia, y esa es la buena para mantener el ritmo que tú quieres imprimirle a cada historia. Yo creo que una ficción puede durar 3 minutos o 3 horas, ¿no? Y un documental puede durar 8 minutos, o empiezas a construir una película y ella te lleva, ¿no? Una película de Lap Díaz que dura 8 horas, si tiene planos maravillosos que duran 25 o 30 minutos, la película no puede hacerse larga, a pesar de que dura 8 horas, ¿no? El Hitler de Sieberberg dura 9 horas. La Shoah de Lanzmann dura 9 horas y media. La condensación o el corte en el relato, en ocasiones no lo decide el propio relato, se decide en función de claves internas de la propia construcción de relato, pero cuando entra la industria y son tipos que miran una cuenta de resultados, hacen lo que quieren. La película más larga de la historia, por lo menos en el momento de firmar este documental, es la sueca Ambiance. Dura unos 43.200 minutos, lo que vienen a ser 30 días seguidos de metraje. Anders Weber, su director, ha ocupado el podium del récord Guinness a la película más interminable del mundo. Su tráiler dura 7 horas y 20 minutos, o sea que tanto el tráiler como la peli son largometrajes. Habría que ver si las películas que pasan de 7 horas en Suecia tienen otro nombre. ¿Insoportametrajes? Aquí tú ya no eres el espectador. La película es espectadora de ti mismo. Tú eres el que cambia. ¿Pero esto no sería como el maratón de una temporada de una serie?
Absolutely. I mean, that is really the key, is that you can tell any story, you can break the rules, you can get around, you can play, you know, you can really try something different. And I think that you find out what works and things that you think, no, it's not going to work. Once you give it a shot, try it out, see what's going on, you know, you really get a great result. And I think it also applies to the rest of the digital series then as well. I think it's spurred the entire industry to be a bit more creative that way. Una de las cosas peores que le puede pasar al cine es confundirlo con un formato. Es decir, que una película es algo que dure más de una hora o que dure 90 minutos mínimo. Eso es desgraciadamente un malentendido que se repite muchísimo. Y el cine se puede encontrar en una película de 8 minutos y se puede encontrar en una película de 8 horas. Este año volvemos a traer al hombre que hace las películas de 8 horas por antonomasia, que es Lav Díaz, que ha traído su obra maestra Lullaby for a Sorrowful Mystery. Sabéis que ganó el Alfred Bauer en Berlín y que, bueno, aquí ha estado él para presentarla. Pienso que Lav Díaz es un cineasta que sabe aprovechar muy bien lo que da el formato del digital, porque el digital es una extensión del tiempo. Lo que te condicionaba el analógico es que se terminaba una bobina, ¿no? Tenías que volver a empalmarla, pero sin embargo Lav puede y está adaptando el digital al medio de su película. O sea, realmente es su medio el que le da a la película. Hoy en día la media de los largometrajes está por encima de la hora y media, y no es nada raro encontrarse pelis de 2 horas y media para algunas blockbusters, es decir, las grandes superproducciones. Los cortometrajes, por su parte, no pasan de 30 minutos, y cada año se producen más. Por cierto, el cortometraje más corto de la historia podría ser Vampire Bus, una peli de animación de tan solo 6 segundos. Aquí podéis ver un fragmento. Es verdad que algunos decálogos parten de una película de 90 minutos que se ha editado y que se ha quedado en esa duración de 50 minutos, porque No amarás y no matarás se estrenan en los cines previamente como una película de una duración de 85 o 90 minutos. Y de repente Kieslowski tiene que hacer una versión para televisión, quiero decir, de 50 minutos. Y luego hay películas a las que se le falsea el metraje. Por ejemplo, un director tan preciso como Aki Kaurismäki se encuentra con una película que es Toma tu pañuelo, Tatiana, que dura como 58 minutos, pero es que no hay más metraje. ¿Qué hace? Hace un cartel, la ficha técnica, pone que dura 61 minutos y la estrena. Es mentira, pero es la única manera de poder estrenar la película y hacerla pasar, ¿no? Siempre se ha dicho que el primer largometraje de Chaplin es El Chico, pero tú cuando ves El Chico dura 50 minutos. Y siempre se ha considerado que es el primer largometraje de Chaplin. En realidad es el primer mediometraje o uno de sus mediometrajes. ¿Qué? Definamos las etiquetas que estamos manejando hasta ahora. Cortometraje. Según el BOE, actualmente se entiende como una película inferior a 60 minutos, o sea, hasta una duración de 59 minutos y 59 segundos máximo. A partir de 60 ya es un largo, y de ahí al infinito es otra cosa. La misma atribución de minutos no nos serviría, por ejemplo, en Italia. Consideran que un cortometraje dura hasta 70 minutos. Según la RAE, el cortometraje se describe como una película de corta e imprecisa duración. ¡Imprecisa! World Reference dice que el corto es una película cuya duración está entre los 8 y los 30 minutos. Largometraje. La RAE dice que es una película que sobrepasa los 60 minutos. No quedan dudas, es un formato transparente. Siempre gana el largo a la hora de presentarse a sus amigos. Aunque las que duran 8 horas, ¿qué son? ¿Son largos, muy largos? Según Wikipedia, una serie de ficción es una obra audiovisual que se divide en capítulos, manteniendo su unidad argumental y con continuidad entre los diferentes capítulos que la integran. ¿Pero cuánto duran estos capítulos? La RAE, por cierto, sí que incluye la palabra mediometraje. La describe como una película con una duración aproximada de 60 minutos, intermedia entre la del corto y la del largometraje. ¿Aproximada? ¿Cómo se puede definir una duración aproximada para un formato concreto que atiende a lo que dura una obra cinematográfica sin dar una cifra? Para mí, no quedan dudas. El mediometraje es una película que va de 30 a 60. Los mediometrajes entonces están entre el corto y el largo.
O sea, entre películas cortas y de imprecisa duración y las que sobrepasan los 60 minutos pero pueden llegar a durar días. Pero vamos a ver, ¿todo esto es tan importante? Aclaremos que absolutamente todas las películas de ficción, independientemente de su duración, son eso, películas. Entonces, ¿por qué no las llamamos así? ¿Por qué necesitamos etiquetarlas? La estratificación de esto es un corto porque tiene una corta duración, esto es un medio porque no es ni sí ni no, y esto es un largo, hoy en términos teóricos me parece una bobada. Muchas veces al público se le oye hablar de cortometrajes y luego de películas. O muchas veces, como por ejemplo, hay gente que dice que va a ver un documental y hay gente que de repente dice que va a ver una película, cuando en realidad es todo lo mismo. Empecé a interesarme por qué era el mediometraje, ya que era un término que había oído alguna vez vagamente, pero no sabía exactamente si significaba algo o era una medida reconocida. Entonces empecé a ver, evidentemente por internet, busqué qué duración exacta tenía el mediometraje y vi que era, según algunas academias, entre 30 y 60 minutos, según otras academias no existía tal cosa. De repente tenemos ahí un espacio, ese espacio intermedio, que es un espacio para la privacidad. Si tuviese que hacer una película y quisiera que fuera una película un poco privada, elegiría pues una duración de 42 minutos, de 50 minutos, que es una duración que puede ser, bueno, la de 50 minutos concretamente, puede ser una duración estándar para lo que es un formato de televisión, ¿no? Es la duración que te piden para hacer un reportaje, que se va a pasar con algunos anuncios y tal, y entonces encaja perfectamente en la programación. Pero en el cine pues es un formato que no saben muy bien cómo meter, ¿no? Es muy difícil, en términos porcentuales, que un mediometraje llegue a ser visto por mucha gente, puesto que en muchos países ni se contempla. En los países que se contempla no está tipificado como tal dentro de las ayudas, por un lado, o de los premios de las academias de cine, por otro. No hay un Oscar, ni un Goya, ni un César al mejor mediometraje. Con lo cual, que no exista esta denominación hace difícil su distribución en muchos ámbitos. Lo que de alguna manera nos recuerda cada vez que vemos un mediometraje, ¿no? Es decir, qué película más bella, pero ¿por qué esa película no tiene público? Y de repente miras los festivales a los que ha acudido y ha acudido a 2 o 3. No ha sido aceptada. En mi caso sí que estuvimos estirando porque, bueno, y si durara 45, pues igual, pero no, o sea, decidimos que no, que tenía que durar eso y que luego tendría su vida propia, ¿no? No sé, el que hace una película de entre 30 y 50 minutos sabe a lo que juega un poco, ¿no? Pero, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? Por otro lado, también están los mediometrajes que fueron recortados, aunque el director mantuvo su versión original guardada en un cajón, pero que se recortaron para que cupieran en festivales de cortos. El caso más paradigmático que recordamos es Los Galgos, de Gabriel Azorín, porque tenía una versión original de 31 minutos y la recortó nada menos que a 18. Eso, digamos que fue como una derrota, así que bueno, pues el formato, el montaje que se distribuyó por festivales y que tuvo un recorrido bastante notable fue este montaje de 18 minutos. Pero yo estaba muy frustrado porque siempre tenía la sensación de que lo que enseñaba era un montaje capado, ¿no? Algo como que le había seccionado una parte importante. Ahí aparece el festival La Cabina. La Cabina es un festival pionero en Valencia. Es el primer festival internacional del mundo exclusivamente de mediometrajes, y hasta hace poco era el único. Fuimos el año pasado a La Cabina y había visto la película emblemática La Cabina en la tele hace años, pero no había caído que era un mediometraje. Tengo curiosidad de este formato de metraje, pues no sé, me apetece verlo. No creo que se me haga largo, la verdad. Media horita, 45 minutos, 1 hora, yo creo que ya está bien. El mediometraje está muy bien, para mí ese formato me gusta. Es sorprendente que solo en 2018 La Cabina recibiera 600 mediometrajes, siendo este un formato desconocido.
10 años antes, en 2008, su fundador, Carlos Madrid, recibió un cortometraje de 28 minutos y se preguntó que si durara 2 o 3 minutos más no podría exhibirse en ningún sitio. Su título era Palabras que matan. ¿Su novio padecía de halitosis? ¿Cómo? Halitosis, mal de aliento. ¿Qué tiene que ver eso? Él se estaba ahogando. Cuando alguien acostumbra a callarse muchas cosas, tiene mal aliento. Empecé a interesarme por estas búsquedas que una te lleva a la otra y ves que no hay lugares donde mostrar estas obras de esta duración, pero que por el contrario hay muchas producidas cada año. Empecé a ver que había plataformas que ponían en contacto festivales y películas y bueno, fruto de esto surgió la idea de no hay un festival de mediometraje y siguiente pregunta, ¿por qué no hacer uno, organizar uno, dedicarme a promover estas obras que, si bien se hacen muchas durante el año en todo el mundo, no tienen una plataforma donde ser vistas? El mediometraje La medida de las cosas, de 35 minutos, inauguró la primera edición de La Cabina. El nombre del festival La Cabina viene del célebre mediometraje español de 1972 dirigido por Antonio Mercero. Los mediometrajes, al igual que el corto y el largo, también son películas con identidad propia, historias que nos atrapan, como a José Luis López Vázquez. La directora de La Cabina, Sara Mansanet, nos cuenta cómo ha evolucionado este formato dentro del festival. La evolución del mediometraje como formato de cine ha evolucionado muchísimo porque empezamos proyectando en DVDs, venían las películas en DVD o en archivos MP4. Muchas veces eran los propios directores los que habían hecho la postproducción del mediometraje y poco a poco empiezas a ver que ya empiezan a llegar pues, archivos con más peso, con más calidad, con más trabajo de la postproducción. Cuando ya empiezas a ver que las productoras comienzan a tener una distribuidora, el director comienza a tener un equipo alrededor que le ayuda a mover la peli, te das cuenta que ese producto, ese mediometraje en este caso, empieza a tener una difusión a su alrededor y un sustento más interesante y con más calidad. La filosofía del festival es luchar por darle el sitio que no tiene ningún otro escaparate, festival o circuitos de comercialización o distribución al mediometraje. Nosotros en La Cabina lo que intentamos es sobre todo potenciar las obras como a los directores, porque sí que es cierto que muchos de esos directores luego llegan a ser pues, directores renombrados que han ganado un montón de premios e incluso directores ya famosos que están haciendo trabajos ya de largometrajes y demás, a veces hacen mediometrajes. Por ejemplo, tuvimos un mediometraje de Spike Jonze y no sé, hemos tenido también mediometrajes protagonizados por Johnny Depp, por ejemplo, o sea que es un formato que no tiene mucha salida comercial, pero que sí que es un formato que creemos que es potente. Considero que el mediometraje está en una especie de auge. Hoy lo que se ve es la serie, y la serie tiene un formato de 40 minutos, eso es un mediometraje, y eso funciona, y eso se ve. Pienso que nosotros estamos muchísimo más acostumbrados de lo que creemos a ver mediometrajes. Los capítulos de series de televisión es que es un formato de mediometraje, ¿sabes? Entonces eso también, como ahora las series están en completo auge y además muchos capítulos son conclusos, o sea, concluyen. Black Mirror, por ejemplo, son mediometrajes que hacen todo una serie, una temporada de serie, pero ninguna tiene que ver con la otra, tienen un hilo conductor más o menos parecido, una temática, pero cada historia es completamente diferente. Es la época de las series. Entonces, si los mediometrajes están tan presentes en nuestras vidas actualmente, ¿por qué siguen sin proyectarse en salas convencionales? ¿Qué hace que este tipo de formato no tenga público? ¿Habría que crear nuevos hábitos? ¿Pagamos por tiempo? En el audiovisual, no sé muy bien por qué, se valora muy poco el trabajo del director o la directora y del equipo técnico del rodaje. Se valora muy poco. Se valora mucho más una obra artística, pictórica, arquitectónica, escultórica. Por el público general estoy hablando, tiene más valor. Se puede entender que cueste esa pieza 8.000 euros antes de que tú digas que has hecho un corto o un medio que te ha costado 45.000 euros. Tú dices, es que he hecho un mediometraje y me ha costado 40.000 euros y dices, ¿y en qué te lo has gastado? Nadie mide las dimensiones de un cuadro, ni el peso o el volumen de una escultura o la duración de una canción. Medir el metraje o valorar una película por su metraje es como un poco estúpido, ¿no?
el público no sabe apreciar el valor económico de esa pieza. Y creo que falta ahí una labor de educación al público, a los escolares por un lado y al público que ya está mayorcito, que se entiende, se aprecie el valor económico que tiene una obra audiovisual. Dure lo que dure, porque hay cortos de 5 minutos que te pueden costar 10.000 euros facilísimo. Deberían ser más valoradas y de esa manera sí que podríamos justificar y entender que se paguen 5 o 6 euros por ver un pase de un corto que dura 10 minutos. ¿Por qué no? Claro. Como decía Antonio Machado, es cosa de necios comparar valor y precio. Yes, I mean everything is expensive, right? And it's definitely harder to get a film financed if it's not a feature-length film. I know that once we had the script and I met with a few potential financiers that I had worked with before, and a couple of them encouraged us to make it as a feature, which was not something that we were looking to do. Sorry, excuse me. So I think it's definitely more challenging, and because it's not a 5-minute short, it still costs, a certain amount of money to make a film that's 31 minutes long and shot entirely on location in Tokyo. Rodar un mediometraje es una ruina. Y ese es el drama que tenemos las personas que nos gusta este formato, que lo consumimos y que queremos hacerlo. Es una ruina porque no tenemos festivales, no tenemos el mismo nivel de ayudas, no tenemos los mismos circuitos donde llevarlo, ni siquiera está reconocido por la Academia de Cine de España. Entonces es una ruina económica e incomprensible que eso pase hoy en día en España. Es incomprensible. Un sitio además donde hay miles de autores que podrían expresarse muchísimo mejor en este formato que en otros formatos y que lo están pidiendo. En enseñanza, la hora didáctica que mejor funciona está entre los 45 y los 55 minutos. Con clases más largas cuesta que la mayoría de los alumnos mantengan su atención. Para una conferencia, el ser humano medio no aguanta más de una hora. Todos miramos la duración de aquello que vamos a ver. Un buen comunicador debe ser brillante, explicarse de manera clara y terminar a tiempo, dejar con ganas de más. Comienza por el comienzo. Sí. Y cuando acabes de hablar, te callas. El éxito de muchas historias es terminarlas cuando toca, y el mediometraje suele ser fiel a su duración, ya que si su historia lo pidiese, sería otro formato sin dudarlo. La duración de un mediometraje siempre es la duración ideal para la gente que ha hecho la película, ¿no? Porque si no serían directamente estúpidos, ¿no? Porque si no pueden entrar ni en cortos ni pueden entrar en largos, si tú has dejado tu mediometraje es porque crees que esa es la duración que tiene que tener tu película, ¿no? Si no, directamente eres un kamikaze, ¿no? Existen casos de mediometrajes por accidente, como El Río, una peli de 1927 de la que solo se encontraron algunas bobinas. La montaron años después basándose en el guión original y se centraron en la historia de amor de los protagonistas. Fue imposible que durara más de 50 minutos, pero aún así es una historia bellísima. Simón del Seto es una película que dura 43 minutos 16 segundos, pone aquí en la carátula, que es una duración extrañísima, ¿no? Básicamente lo que ocurrió fue un accidente. Y es que llegó Luis Buñuel al plató, como todos los días, mientras rodaban su película, y de repente el cocinero, cuando acabaron de rodar, dijeron: no hay comida, se acabó la guita, se acabó la pasta. Con lo cual, Luis Buñuel, que es un pedazo de profesional, decide abortar el rodaje, todo el mundo a su casa, aquí nadie trabaja por la cara, y se acabó. Y eso es lo que queda de la película. Es una película de producción, ¿no? La producción lo que ha hecho es condicionar la película. Estos mediometrajes no tuvieron alternativa, y mejor o peor, acabaron distribuyéndose. Pero ¿cuántos directores habrán tenido que acortar o alargar sus obras por miedo a no encontrar distribución? El último abrazo, que es el documental porque soy un poco más conocido, porque fue nominado a los Goya y tal, está en la línea, porque dura exactamente 30 minutos, está en la línea de cortometraje y mediometraje. Fue un caso especial, fue un caso de que cuando yo lo hice, cuando estaba editándolo, a mí el cuerpo me pedía que fuera de unos 42, 44 minutos, más o menos el corte del director, digamos que era eso. Sin embargo, claro, yo quería que estuviera recorrido y tuve que recortarlo. Es decir, que lo dejé en 30 minutos, que está en esa fina línea entre el cortometraje y el largometraje, y fue precisamente para poderla presentar a los premios Goya, lo cual es una pena, porque quedaron fuera muchas cosas. I got so much pressure when I was editing my film because
the financiers and the TV channel, they warned us that you have been working for many years to design this film, but if you make it too long, 40 minutes, even over 30 minutes, you will not get it to festivals, you will not get it to TV channels, they will not buy it, it's too long, but it's not a feature film. And this felt really absurd. After many, many years that I had been writing and designing my film, in the end, we only talk about minutes, and that minutes. So I think that's brutal, and that's totally absurd. Y compañeros míos que hablamos muchas veces te cuentan que les pasa lo mismo, que tienen que recortar o tienen que alargar, con lo cual sus productos acaban siendo muy cortos, con un ritmo muy rápido que no es el que pide la historia, o demasiado largos, con un ritmo demasiado pausado para contar realmente lo que quieren contar. Quand j'ai demandé l'argent pour le CNC, donc le CNC c'est la structure qui donne de l'argent pour faire un film, un court-métrage ou un moyen-métrage, il faut leur donner une durée. Et moi j'étais vraiment persuadé que le film allait faire 28 minutes, 28, 29 minutes. Et c'était beaucoup plus parce qu'après, quand on arrive au tournage, il y a de nouvelles idées, il y a des comédiens qui improvisent, il y a moi qui change le scénario. Et puis l'idée, enfin c'est mon idée en tout cas moi, c'est qu'il ne faut rien s'interdire. Donc, parce que le court-métrage ou le moyen-métrage, c'est l'endroit où on peut expérimenter des choses. Este documental se aproxima al minuto 30. Es posible que algunos en sus butacas o sus sofás sientan un escalofrío cuando se acerca este acontecimiento. ¿Qué es lo que realmente va a ocurrir? He escuchado afirmar a algunos directores de cine que a los 30 minutos exactos de una peli se da un giro en la historia. Y nuestro giro es... Bienvenidos y bienvenidas al mediometraje. Ahora ya estamos en tierra de nadie, o de pocos. De hecho, si quisiéramos distribuir este documetraje, o lo recortamos a 30 minutos, o lo alargamos a 60. Pero ¿por qué nadie tendría que decirme lo que va a durar esto? Bueno, Bill Murray puede hacer lo que quiera. Aprovechando que el mediometraje es un formato extraño, muchos son de hecho ejercicios experimentales realizados en escuelas. Una forma de aprender antes de lanzarte al largo. Porque no te quedas haciendo mediometrajes toda la vida. Lo que querrás es rodar largometrajes, que son más rentables, ¿verdad? El fin último del director japonés Kazuya tras estrenar Ochiru es el de pasarse al formato largo. 僕の場合もそうで、やっぱり長編が作りたくて作った今回の映画で、だから長編映画の構造で、3幕構成っていうのがあるんですけど、それを、一応30分の中に当てはめて入れてまして、圧縮もあるんですけど構成が多分1幕2幕3幕っていうのがあって、で各プロットポイントっていうのがあるんですけど、なんかそういう形では作ってて、あと日本でも多分そうなんですけど、でも日本だと短編だけ作ってる人もいますね。僕の場合はその長編に向けて作った映画です。Para mí el formato cortometraje o mediometraje, todo lo que no sea largometraje, son formatos que son muy frecuentes cuando uno está formándose, ya sea en una escuela de arte o escuela de cine. No sé si es un paso importante o un paso necesario para pasar al largometraje. El formato corto o medio en general, lo que no es largo, es un formato académico, es un formato que me permitía aprender con costes reducidos a mí y a productores, actores. Es un formato de aprendizaje. Moi, je pense complètement que le court-métrage et le moyen-métrage, ça va être une manière de passer au long-métrage. Je pense que ouais, le court-métrage, c'est une manière de commencer, quoi, de se faire la main. En tout, après c'est très personnel, mais c'est une manière d'arriver au long. Au sens où je pense que personne ne peut commencer par faire du long directement, personne ne ferait confiance. Et c'est une super école pour se faire la main. Après, je sais qu'il y a aussi une école qui est partisane pour le court et pour l'amour du format, et je trouve ça super. Mais en tout cas, dans mon cas et dans celui de Simon, le court-métrage, c'est vraiment une manière de commencer, pour évidemment passer au long. Je pense que quand on a un désir de faire de la fiction, de produire de la fiction, d'en écrire ou de la réaliser, le long, c'est forcément un but. Francia yo creo que tiene una política cultural y de arte mucho más potente que a lo mejor la que podemos tener aquí en España. Yo creo que también en cuanto al audiovisual. Eso ha hecho que pues, ahora mismo de los países que más recibimos todos los años mediometrajes es de Francia. ¿Por qué? Pues bueno, lo hemos hablado muchas veces. En Francia, aparte que tienen muy claro su objetivo con su producción cultural, cinematográfica,
invierten muchísimo dinero en la producción de cine y los canales franceses compran mediometrajes para proyectarlos en televisión, por lo tanto se producen muchos mediometrajes al año. En Francia los tiempos son otros. El canal Arte es algo más que un canal de televisión. Es una plataforma que ha apostado por los temas, por las historias. Todas las duraciones tienen cabida. Solo hay que saber cómo encajarlas en la programación y cuantificarlas. Hélène Bessières, responsable de cortometrajes de arte, me ha recibido en su casa de París. Comme le moyen-métrage n'existe pas juridiquement en France, un court-métrage en France, la définition du CNC, du Centre national du cinéma, c'est en fait une œuvre jusqu'à 59 minutes. Donc notre case de moyen-métrage commence à 31 et finit à 59. Ça fait qu'on a tout le spectre possible d'achat et de préachat de courts-métrages au niveau des durées. Alors, sur Arte, on a la chance donc d'avoir toutes les durées possibles de courts-métrages, moyens-métrages, longs-métrages. Donc, en fait, on a une case de court-métrage qui s'appelle Court-Circuit, qui dure 52 minutes, dans laquelle on achète et on préachète des courts-métrages de fiction, d'animation, un petit peu d'expérimental. Et puis, on a la case moyen-métrage, de 31 à 59 minutes, où on achète et préachète des fictions et de l'animation pour cette case. A veces, lo que no se lee, de lo que no se habla, no existe. Si se creara una categoría oficial en los Goya al mejor mediometraje, ¿cambiaría algo en los modos de producción y distribución? ¿Sería necesario incluir en el vocabulario de la Academia la palabra mediometraje? Donc la durée, du coup, n'est pas un critère puisqu'on a la possibilité d'accueillir toutes les durées. Donc en fait, la durée n'est pas un critère sur Arte. Pour l'instant, le financement des courts et des moyens-métrages se fait par l'antenne. Il faut savoir qu'en France, on est quand même un des seuls pays qui peut vraiment financer les courts et les moyens-métrages par le CNC, par les régions, par les chaînes de télévision. On est un peu les seuls au monde. La case de moyen-métrage qui est diffusée quand même tard, puisque c'est diffusé après Court-Circuit, donc vers 1h, 1h30 du matin, elle a vraiment bien progressé au niveau de l'audience et on est arrivé à 1,2 d'audience qui correspond en France à environ 40 000 téléspectateurs, donc pour 1h30 du matin, c'est vraiment très important. Et il y a une très bonne progression également sur Internet, puisqu'on a des droits de replay. Donc pendant 7 jours, après l'antenne, on diffuse donc sur arte.tv les moyens-métrages. Et là, on a remarqué aussi qu'il y avait une très bonne audience pour les moyens-métrages. Decía que La Cabina era hasta hace poco el único festival internacional del mundo exclusivamente de mediometrajes. Hay otro, el Festival de Brive. Le Festival de Brive, il s'est créé vraiment pour défendre spécifiquement ce format du moyen-métrage. C'était le premier festival entièrement dédié à ce format, en 2004. Et c'est vrai qu'on, non seulement en compétition, il n'y a que des moyens-métrages, mais également dans la programmation, puisque Brive a toujours été aussi un lieu de programmation d'histoire du cinéma. Par rapport au format du moyen-métrage, c'est évident que c'est un format compliqué à diffuser en salle pour des raisons de commerce, c'est-à-dire la durée des grilles de programmation pour les exploitants qui ont l'habitude d'avoir des créneaux de 2 heures, 2 heures et demie et qui rechignent à passer des films plus courts mais aussi des films plus longs. De la même manière qu'il est très compliqué pour un distributeur de sortir un film de plus de 2h30. Ça supposerait d'inventer un tarif parce qu'on quantifie l'œuvre comme si une œuvre plus courte était moins importante. Il y a quelque chose là où il faudrait inventer une espèce de demi-tarif, trouver des exploitants qui trouvent un intérêt à assouplir les grilles de programmation, avoir des formats plus courts. On s'est rendu compte sur Arte que les courts-métrages très courts, en fait, n'étaient pas achetés. Personne ne sortait sa carte bleue pour acheter un court-métrage très court. Donc malheureusement, on constate que dans l'inconscient collectif, un court-métrage, ça doit être gratuit. Donc on ne paye pas pour un court-métrage, on doit le voir gratuitement. Et on se rend compte que quand on produit un court-métrage, ça coûte de l'argent. Et donc on a privilégié sur la plateforme Arte VOD les moyens-métrages
Donc au-dessus de 19 minutes, mais la moyenne c'est plutôt 30 jusqu'à 59 minutes, où là les gens vont vraiment sortir leur carte bleue pour visionner, acheter un moyen métrage. Le moyen métrage reste quelque chose de toute façon de plutôt marginal. Donc la Cinémathèque programmant absolument tout type de film, avec souvent la perspective quand même de monographie, de cinéaste, d'auteur. Donc l'approche de la durée même des films, quand on parle des auteurs, n'est pas forcément pertinente pour la Cinémathèque. Il s'agit de montrer les œuvres en général. Donc il n'y a pas tellement, sauf cette case dont parlait Elsa, de programmation type liée aux moyens. Ça arrive dans le flot des programmations, qui est des moyens, du fait de l'histoire du cinéma et de l'industrie, de son fonctionnement. Donc on n'a pas, c'est pas mis en exergue, c'est pas forcément, mais c'est là, c'est présent. C'est les endroits de la diffusion du moyen métrage qui sont compliqués. Donc du coup c'est un problème pour ça. Mais en fait c'est quand même un faux problème parce que les gens maintenant ils vont sur Netflix, ils regardent des séries de 50 minutes, de 20, 25 minutes. Donc en fait les gens, les jeunes en tout cas sont presque plus habitués maintenant à regarder des films qui font 50 minutes quoi. Donc personnellement je trouve ça un peu stupide quoi, un peu stupide de pas considérer le moyen métrage comme un format comme un autre en réalité quoi. C'est un format comme un autre. Los espectadores, sin embargo, ahora tenemos menos tiempo para nosotros. Lo queremos todo aquí y ahora, y las plataformas digitales con sus series están ganando aparentemente la batalla a las salas. Internet es uno de los inventos que ha modificado nuestra forma de ver el cine. ¿Qué ha ocurrido, por ejemplo, para que se plantee una división del largometraje El Irlandés en 4 partes? La película de Scorsese dura 210 minutos, pero gracias a esta propuesta ahora puedes verla como una miniserie en Netflix. Eso, si no quieres además acelerar la velocidad, para verla en menos tiempo. Una función para la reproducción de cine y series en dispositivos que ha creado más de una polémica. Internet a cette grande liberté du temps, du moment où on le diffuse, du moment où on le voit, c'est quand on veut en fait. El corto ya está circulando en un mercado cada vez más amplio. Los móviles hacen cortos. Pero sí que se observa, yo creo que vivimos un poquito más rápido y que aguantamos menos tiempo de concentración, ¿no? Todos tenemos la sensación de que ahora todo tiene que ser como muy corto y muy rápido, ¿no? Un vídeo que te mandan dura más de 30 segundos, igual ya no lo veo. Hay una generación ahora, la gente que tiene entre 10 y 20 años, o sea, esta gente ha consumido YouTube desde el principio, entonces yo creo que probablemente estén ya más abiertos a consumir contenido de diferente duración que nosotros, que realmente venimos más de la novela, el cine, las series, como ya unas duraciones muy definidas. El aburrimiento cambia radicalmente la percepción del tiempo. Si una obra no conecta sus elementos con honestidad e interés, será una pieza que dejará vacíos de tiempo, se nos hará larga o monótona, dejará de sernos interesante y buscaremos otra cosa que hacer. ¿Y esta moda que hay ahora de algunas obras de teatro que duran 24 horas? Sí, yo creo que son experimentos y es más la forma, que es una cuestión de forma, ¿no? La conversación tiene un tempo y depende de cuánto tú sepas mantener lo que estás contando, porque tú notas enseguida cuando el interlocutor deja de prestarte atención y empieza a fingir y empieza a hacer así. El filósofo surcoreano Byul-Chul Han habla de darle valor al intervalo, al viaje. Si este viajar es sincero, tendremos una percepción del paso del tiempo más real. Je pense que c'est pas très intéressant de penser un film en fonction de sa durée. Un film a une durée, si ça doit durer 10 minutes, c'est 10 minutes. Si ça doit durer 1 heure, c'est 1 heure. Si ça doit durer 45 minutes, c'est 45 minutes. Yo voy a Madrid también todas las semanas, 2 o 3 veces. Y el AVE dura 1 hora 45. Y en el AVE sabéis que se puede ver cine en la aplicación que tienen ahí ellos. Y ya, claro, miro a ver la película cuánto dura. Si dura 1 hora 50 no la pongo. So we think, do we want to get this film for 200 festivals? Or do we make it, we cut it, and make the best we can? And then we have maybe 10 festivals. So we made the decision that we have to be true to what we want to say. Y son decisiones voluntarias. Yo quiero andar, o sea, mi trabajo está destinado a la industria, mi trabajo está destinado a tener un valor por sí mismo, ¿no? Y luego pues se verá más o menos. Mira, no hay nada peor que la tijera. Entre comillas, es el drama que tenemos las personas que creemos en este formato, que tenemos que un poco traicionar nuestra propia creatividad por cuestiones
económicas, básicamente. Bueno, yo creo que hacer películas con cierto carácter político, ¿no? No político de política, pero sí político de resistencia, de decir que esto es una obra, ¿no? Que no se tiene que valorar por su duración, sino por lo que cuenta o por lo que transmite o por las emociones que transmite, y que necesita una duración, o sea, estirarla pues la debilita, ¿no? Yo, como persona totalmente ajena a esto, me parece que el mediometraje es una cosa, es un corto fallido y un largo fallido. Me suena a eso, no me interesa lo más mínimo los mediometrajes. Me da mucha pereza mediometraje, porque es mediometraje, te va a presentar un amigo medio guapo. No, ni siquiera es gracioso, ¿no? O sea... Aquí ya también está el mediometraje, pues muy bien. No, también está el corto, el semicorto y el de un café. Pues estupendo, todos aquí en la institución para que el sector tenga una mirada narcisista sobre sí mismo, ¿no? Es por el etiquetado, porque yo no entiendo por qué hay películas de 3 horas y no pasa nada. Claro. O sea, 3 horas y lo aguantamos y entran en el circuito comercial y Magnolia tiene Oscars y todo. Y nos la tragamos, pero nos quitan un poquito de tiempo y esto ya no, esto no hay que dónde ponerlo, no hay una saga que lo exhiba. Lo que no puedes identificar de entrada, aunque sea muy bueno, te pone un poco nervioso. Que sea óptimo es una cuestión de costumbre también. Antes óptimo eran tantos caracteres y ahora óptimo es otro. Me acostumbro y ya es óptimo, ¿no? O lo que puedes hacer es lo que a mí más me gusta, que es jugar con el tiempo. Entrar en las convenciones de que tu película tiene que durar más de 60 minutos cuando se ha agotado ya la historia es un artificio y una exigencia de una industria que no debería exigir tanto, debería dejar esa libertad creativa que necesita el cine para crear una gran obra. Cuando qué curioso luego la ironía de que el cine es el arte del tiempo, ¿no? Sobre todo es el arte del tiempo. Short stories can be 2 pages or 10 pages or 30 pages. A novel can be 100 pages or 800 pages. Different sorts of stories require different lengths. Lo haya decidido la industria o lo haya decidido mi tía. Lo cierto es que el espectáculo, que todo el business decide las duraciones. We have more time. A minute. I got all the time I want. I got a time machine. I can just go back early and warn them. No tengo un DeLorean, pero tampoco necesito más tiempo. Viajo con esta historia desde un punto A a un punto B. No pretendo llegar antes ni más tarde. Mi viaje va a durar tanto como requiera el trayecto. El tiempo que necesita la historia para ser contada. Tiempo es una palabra que empieza y que se acaba, que se bebe y se termina. ¿Por qué contamos historias? Porque es lo que hacemos los humanos, ¿no? No somos seres de ficción, ¿no? Entonces, tenemos un pacto social que se basa en la ficción, básicamente. Y porque el mundo es una mierda directamente y queremos mejorarlo un poquito aunque sea en la ficción. Si contamos historias, porque la gente necesitamos que nos cuenten historias, entonces alguien tiene que hacerlo, ¿no? Yo creo que también es una forma de ordenar el caos existencial y real, ¿no? De poder trazar una línea, entre comillas, te ayuda a entender mejor el mundo, ¿no? O sea, creo que hay una frase, no sé de quién era, que decía, el mundo no se compone de átomos, el mundo se compone de historias. Ah, es mía. Esto ya... Y bueno, yo creo que es eso, es que todo lo que nos interesa realmente en la vida son historias que de ficción o de verdad o lo que sea. Creo que las historias es lo que nos atrapa a todo el mundo y por eso tenemos necesidad de contar porque es lo que nos... Yo creo que también nosotros, a través de las historias que nos contamos es como somos. Ante una misma realidad, 2 personas reaccionan diferentemente. Según la historia que tú te cuentes, si es la misma realidad, así eres, ¿no? Interpretamos el mundo según cómo nos lo contamos también y cómo nos lo cuentan y demás. Lo bueno de las historias es tener la capacidad siempre de ponerlas en duda y hacerte reflexionar. Eso creo que es el punto, ¿no? De cuento historias para conseguir que algo te mueva, ¿no? Así que la historia necesita tener ese quiebre en el espectador, en el que la está contando y en el que la escucha también. Elemento